A grabar. Hoy vamos a ver debido proceso sustantivo. Nos vamos a valer de un PowerPoint para ayudarnos con este tema. Voy a compartir pantalla. ¿Lo ven bien? ¿Sí? Bien. Sí, profe. La clase de hoy vamos a ver cómo se ejerce el control judicial de constitucionalidad, cuáles son las herramientas teóricas que existen para cumplir ese rol de límite que tiene la Constitución y que nos vino a prometer el constitucionalismo. Entonces, efectivamente, la idea de debido proceso, en general, vamos a ver que tiene dos acepciones, debido proceso legal adjetivo y sustantivo. Hoy vamos a ver el sustantivo en profundidad. Pero la idea de debido proceso nació como una garantía contra la arbitrariedad y la tiranía del poder. También aparece, ahora vamos a ver el origen, pero aparece como un límite al ejercicio del poder de los monarcas, del poder absoluto, a que ese poder se tenga que ejercer de determinada manera o con determinado límite sustancial. Entonces, y a su vez, en el constitucionalismo democrático, viene a jugar un papel muy importante, que es el de ponerle límites. Está bien, gobierna el pueblo, pero gobierna a través de los representantes, no gobernamos nosotros directamente. Entonces, ustedes saben que cuando ustedes le encargan algo a alguien, bueno, ese alguien tiene mucho poder para tomar las decisiones, que es lo que pasa en la política en general. Uno quiere muchas cosas, vota a el candidato A, el candidato B, la candidata C, porque nos dicen que van a hacer X cosas y después a veces las hacen, a veces no las hacen. Y el poder lo ejercen ellos, no lo ejercemos nosotros. Nosotros los votamos. Entonces, esa limitación que tenemos para participar también importa la necesidad de establecerle límites a ese ejercicio del poder. Y esto todavía más, véanlo sistémicamente, dentro de la teoría del poder constituyente, porque esto tiene que ver directamente también con la idea del poder constituyente, es la forma que el constituyente, el pueblo en teoría, le pone límites a los poderes constituidos para la toma de decisiones. Le pone un cauce. Bueno, podés manejarte de esta forma. Tenés que manejarte de esta forma y con estos límites. ¿Cuáles son los orígenes? Esta parte la vamos a pasar un poco más rápida que lo normal. Tienen este mismo PowerPoint y tienen esta clase en el canal de YouTube, ¿está bien? Cualquier duda me preguntan, pero quiero pasar esta parte porque a mí me encanta esta parte y entonces le suelo dedicar mucho tiempo y después nos quedamos cortos con la parte más sustancial y aplicable a los casos, etc. Entonces no quiero cometer ese error con ustedes. Entonces, ¿cuáles son los orígenes del principio? Para que ustedes vean, además, esto que estábamos hablando recién. Bueno, ¿dónde aparece por primera vez? En la Carta Magna Inglesa de 1215. Bueno, que es el pacto que hacen los señores feudales con el rey de Inglaterra, en donde hacen un pacto para que el rey cumpla determinadas sus demandas. Después el rey no las cumplió, y la historia siguió, se generó el Estatuto de 1355, la Revolución Inglesa, etc. Mucho después. Las enmiendas 5 y 14 de los Estados Unidos, esta idea del debido proceso se traslada a las colonias norteamericanas, a la Revolución. La principal de estas dos enmiendas es la enmienda 14, y es una idea que también estuvo en la Revolución Francesa, porque la gran promesa de las revoluciones populares, inglesa, norteamericana, sobre todo norteamericana y francesa, era limitar, y sobre todo la francesa, limitar la arbitrariedad del antiguo régimen. Queríamos un régimen, un sistema político gobernado por la razón y por el pueblo, por la razón del pueblo a través de la ley. Esa es la idea madre que está detrás de nuestro sistema jurídico occidental. Entonces, bueno, acá van a tener el PowerPoint, que como nació con esta idea de debido proceso,
nació en realidad en la Carta Magna, el concepto de debido proceso aparece después. La primera formulación es esto, de acuerdo a la ley de la tierra. ¿Qué decía la Carta Magna? Era una garantía de tipo penal, así nace. Ningún ciudadano será detenido o apresado o desposeído o deportado o exiliado o de ninguna manera afectado, ni iremos sobre él, ni enviaremos a nadie sobre él, sin un juicio legal de sus pares o de acuerdo a la ley de la tierra. ¿Está bien? Lo que pretendía esta formulación es evitar la arbitrariedad del rey en el juzgamiento, en la aplicación de penas de muerte, de destierros, de confiscaciones, y entonces, bueno, para hacer esto, lo vamos a hacer nosotros, sus pares, la idea del juicio por jurado, la idea del juicio por el par, no por alguien que está encima de nosotros, o si lo vas a hacer vos, de acuerdo a la ley de la tierra. Este concepto de ley de la tierra va evolucionando, imagínense que estamos en 1215, en el estatuto del rey de Eduardo III de 1355 aparece esta formulación de el debido proceso legal, también muy vinculado a lo que hoy entendemos como debido proceso legal adjetivo o defensa en juicio, que en nuestra Constitución está en el artículo 18 de la Constitución, que es el debido proceso adjetivo. Ahora vamos a ver de qué se trata. Esto aparece también en Francia. Ninguna persona puede ser acusada, detenida ni encarcelada, sino en los casos determinados por la ley, según las formas prescritas en ella. ¿Está bien? La ley no puede establecer más que penas estrictas. Esto va a aparecer después en el debido proceso sustancial. Bueno, y empieza esta idea de garantía de la arbitrariedad, empieza a aparecer con distintas formulaciones. Toda la sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes establecida, no tiene constitución. Este es un pilar del sistema francés en cuanto a cómo garantizar los derechos de los ciudadanos. ¿Está bien? La posibilidad del pueblo de pedir cuentas y la obligación de los representantes de rendir cuentas. Y esto se traslada también a los Estados Unidos. El debido proceso, como aparecía en la Carta Magna inglesa, aparece en la enmienda quinta de 1791. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni privado de su vida, de su libertad y de sus bienes sin el debido proceso legal. Y lo que vamos a ver hoy aparece con la enmienda 14 en 1868, y viene en Estados Unidos tiene esta formulación: ningún Estado, es una garantía contra los Estados, de los individuos contra los Estados, ningún Estado podrá dictar ni dar efecto a cualquier ley que limite los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos. Tampoco podrá Estado alguno privar a cualquier persona de la vida, libertad o la propiedad sin el debido proceso legal, ni negar a cualquier persona que se encuentre dentro de sus límites jurisdiccionales la protección de las leyes igual para todos. Esta protección de las leyes igual para todos y de ningún Estado podrá dictar ni dar efecto a cualquier ley que limite los derechos o inmunidades de los ciudadanos es el corazón de lo que se va a conocer como debido proceso sustantivo. Entonces, ¿cuáles son las formas que tiene el constitucionalismo moderno? Después es una discusión si esto funciona o no, ¿está bien? Podemos ser muy críticos respecto de si esto funciona. La Constitución limita a través del establecimiento de principios y reglas al poder constituido, ¿está bien? La misión del poder constituido es hacer realidad ese proyecto de los padres fundadores, del pueblo, en el poder constituyente. Para hacer eso, la Constitución le da poderes al poder constituido, valga la redundancia, para que haga realidad el plan. ¿Y de qué manera se hace? Le pone dos formas que tienen que respetar, dos límites muy concretos que tiene que respetar el ejercicio del poder para cumplir su tarea. Y es el debido proceso legal, que se divide en dos: debido proceso legal adjetivo y el debido proceso legal sustantivo. Esto en nuestro sistema
se conoce el debido proceso legal adjetivo como defensa en juicio, o el principio de legalidad, que son los dos aspectos, ahora lo vamos a ver, y el principio del debido proceso sustantivo lo van a ver como el principio de razonabilidad o proporcionalidad, que es de lo que vamos a hablar en esta clase. Pero primero vamos a hablar un poquito del debido proceso adjetivo. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? ¿Puede? ¿No? Me gustó, Matías, la sinceridad. Te banco fuerte, Matías. Bien. ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos del debido proceso adjetivo, estamos hablando de las garantías procedimentales. ¿Cómo se deben tomar las decisiones? Esto es fundamental. O sea, el hecho de que sea procedimental o que parezca formal no implica que sea menos importante que el sustantivo. ¿Está bien? Lo que no hacemos en esta clase de ver tanto el debido proceso adjetivo es porque en general es el que más importancia se le da durante la carrera y lo ven mucho en penal, cómo funciona, y porque tenemos que ver el principio de razonabilidad en constitucional. Pero este tema podrían verlo con profundidad en constitucional profundizado o en garantías del proceso penal. Tenemos una excelente comisión a cargo de la compañera Mari Piqué en el CPO, si quieren cursarla en su momento. Pero este debido proceso adjetivo lo que responde es el cómo y quién. ¿Quién tiene que tomar una decisión y cómo la tiene que tomar? Entonces, esto se va a traducir en el principio de legalidad, que responde a la pregunta de quién. Solo el pueblo a través de la ley. Ley, que puede ser, tiene dos dimensiones, en sentido formal o material. En sentido material es cualquier norma, un decreto, una resolución. En sentido formal, ley quiere decir ley del Congreso. Y esto acá se aplica, por imperio del sistema interamericano, la opinión consultiva 6 del 86, que interpreta el artículo 30 de la Convención Americana, qué quiere decir ley, y lo que quiere decir es ley discutida por los representantes del pueblo y sancionada de acuerdo al proceso constitucional aplicable. Lo cual no implica que no son válidos los decretos o las normas delegadas. Eso lo vamos a ver cuando veamos Poder Ejecutivo. Vamos a volver sobre esto cuando veamos Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Pero lo importante es, una de las dos preguntas, ¿quién y cómo? El quién, la respuesta que da el principio del debido proceso legal adjetivo, es el principio de legalidad. Solo la ley, como manifestación de la voluntad soberana del pueblo, es la única que puede limitar el ejercicio de los derechos y regular nuestra conducta. ¿Está bien? Esto se discutió mucho, y algo vamos a discutir hoy seguramente, con el tema de la pandemia. ¿Por qué? Ustedes habrán escuchado, ¿por qué salen por decreto y no sale por una ley del Congreso? Cuando discutimos eso, de que el presidente puede tomar la decisión, no la puede tomar, la tiene que resolver el Congreso, no la tiene que resolver, ¿quién toma la decisión? Estamos hablando de debido proceso adjetivo, principio de legalidad. En nuestra Constitución está en muchos lugares, pero básicamente está en el artículo 14 y el artículo 19 de la Constitución. Luego está el debido proceso como garantía de defensa en juicio, que viene a responder el cómo. O sea, ¿cuál es el procedimiento que tiene que, por ejemplo, cumplir el Congreso o el presidente para tomar esa decisión, para cumplir con el principio de legalidad? ¿O cómo debe tomar la decisión un juez o un jurado para resolver respecto de quién tiene razón en un conflicto judicial? Entonces, el debido proceso, la garantía del debido proceso, que se aplica también dentro de todos los poderes, ¿está bien? Y la garantía de defensa en juicio, que habla en particular del proceso judicial o administrativo, donde se discutan derechos de sujetos, responde a la pregunta del cómo. ¿Cómo? Si estamos en un juicio, en una discusión administrativa o judicial respecto de derechos e intereses, el principio de juicio justo.
cómo deben tomarse las decisiones. Las decisiones, por ejemplo, en el Parlamento se tienen que tomar luego de una deliberación, luego de un procedimiento y luego de una votación con mayorías determinadas. De eso se ocupa este aspecto del principio de debido proceso adjetivo. No es suficiente con que aparezca alguien y diga el Congreso tomó esta decisión. No, a ver, ¿cómo la tomó? Pues si no la tomaron las dos cámaras, no se votó como correspondía, no alzaron las manos la cantidad de representantes, no hay ley. ¿Está bien? Entonces, y si un juez toma una decisión, por ejemplo, manda a la cárcel a alguien y nunca lo escuchó, nunca le permitió producir pruebas, esa decisión es nula. ¿Por qué? Porque no cumplió con los principios de juicio justo, con el principio de defensa en juicio, no le permitió participar a los interesados, en este caso al imputado, de la toma de decisión. Entonces, sí, Patricio, poné la cámara, Pato. Una cosa que quiero remarcar es que esta clase está acá justamente porque es el nexo entre este final de la parte de teoría constitucional con la parte de los derechos y la parte de la parte orgánica de la Constitución. Esta clase es clave y va a estar presente en todos los parciales, finales, lo que sea, cualquier instancia evaluativa que tengamos, esta clase va a estar. Porque justamente responde y está íntimamente asociada a la pregunta de cómo se tienen que afectar los derechos constitucionales, por un lado, y quién lo tiene que hacer. Así que, esto se lo decimos todas las veces, pero esta vez tiene aún más importancia y más realidad. Esta clase no puede ser pensada como un compartimento estanco. Tiene una conexión directa con el resto de la materia y tiene que ser comprendida sí o sí. Bien, nos vamos a meter ahora en el debido. ¿Alguna pregunta sobre debido proceso adjetivo? Digo porque es muy importante y va a aparecer después en las evaluaciones, en los distintos temas. Va a ser un tema más de parcial en el segundo parcial, pero ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Todos saben de qué va la mano? ¿Entiende? Bueno. Ven, ¿para qué quieren una clase de repaso? Si entienden todo. No hace falta. Bien. Vamos al debido proceso sustantivo. ¿Por qué se llama sustantivo? Porque se refiere a la sustancia, al fondo. O sea, lo primero, el adjetivo es ¿quién y cómo? El sustantivo viene a responder ¿qué? ¿Qué vas a decidir? ¿Se puede decir eso? Podés, por ejemplo, el Congreso sanciona una ley que impone la pena de muerte a los violadores de menores. No debe haber crimen más horrible que ese. Bien, y lo sancionan por unanimidad el Congreso, lo discuten, participa la sociedad, lo promulga el presidente, se publica en el boletín oficial. Ahí vamos a tener, hasta ahí vimos debido proceso adjetivo. Bueno, se cumplieron las formas. ¿Cómo se tomó? Lo tomó el Congreso, cumplió con el procedimiento. Bueno, pero ahí no se termina el análisis. El Congreso, cumpliendo todo el procedimiento, ¿podía tomar esa decisión? ¿Esta decisión es sustancialmente acorde, está en línea con el contenido sustancial de la Constitución? Y la respuesta ahí, bueno, en este caso va a ser no, porque la Constitución, el bloque federal de constitucionalidad, como se lo llama, el Pacto de San José de Costa Rica, prohíbe la pena de muerte. Con lo cual, sustancialmente esa decisión va a ser incorrecta sistémicamente. Pues puede ser correcto o incorrecto normativamente. Recuerden, cuando hablamos normativamente, hablamos del mundo de las ideas, del mundo de la conciencia crítica, de los valores que están detrás. Cuando hablamos de normativo, porque se puede entender que hablamos de la norma.
la norma positiva. No, no estamos hablando de eso. Y cuando hablamos del ser, hablamos de lo que es. Entonces, cuando estamos diciendo que es inconstitucional, no estamos diciendo que eso está bien o está mal. Lo que estamos diciendo es que dentro de un sistema, esta decisión no responde a los contenidos exigidos por el propio sistema. Y esto es lo que va a venir a controlar el debido proceso sustantivo, el fondo de la decisión. Entonces, el acto estatal ¿es compatible con la filosofía y los valores del sistema? Como verán, acá vamos a tener que aplicar todo el arsenal que vimos introductoriamente en la clase anterior de interpretación. ¿Cómo sé cuáles son la filosofía y los valores del sistema? Entonces, este límite, que es un límite sustancial, vuelvo sobre eso porque va a la sustancia, controla que la ley, el decreto, la resolución, la sentencia judicial, no altere ni destruya el derecho de esa persona. ¿Está bien? Y esto, así como la enmienda 14 lo receptó, les traemos un fallo de la Corte Suprema norteamericana, que es muy importante para este tema, que es Stone versus Farmers Loan and Trust. Y entonces, ¿por qué lo traemos? Porque creemos que tiene un poder explicativo importante. Entonces, ¿cuál es la idea? Dicho, una explicación previa que vimos en una filmina anterior. Como vimos, la Constitución habla en términos de principios. Hay algunas reglas y hay principios. El constituyente le da herramientas al poder constituido para que lleve adelante ese programa. ¿Cómo lo hace? Tomando decisiones. Al tomar esas decisiones, el gobierno, el pueblo, la democracia, tiene que distinguir situaciones. ¿Bien? Y a su vez, y eso implica reglamentar o darle un contenido concreto a los derechos. Por ejemplo, el derecho a igualdad. Bueno, ¿qué quiere decir? Bueno, entonces, no, vamos a establecer una norma que haga que se tengan que haber un cupo mínimo de mujeres en el Congreso porque no hay mujeres en el Congreso o no está habiendo, no se está respetando su derecho a la igual participación. Entonces, ese principio de igualdad luego se va a traducir en decisiones concretas que al aplicarlo le van a estar dando la letra chica. Eso se llama reglamentación, darle la letra chica. Aplicarlo. Bueno, la igualdad. Bueno, ¿qué quiere decir? Bueno, entonces le damos, por ejemplo, no sé, la UH a todas las madres, por cada hijo, para que los hijos puedan tener el dinero suficiente para alimentarse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas decisiones que toman los poderes constituidos, lo que pueden hacer es limitar o reglamentar los derechos. Y el debido proceso sustantivo lo que viene a controlar es, bueno, que al reglamentar o al limitar no se esté destruyendo el derecho. Y eso es lo que viene a decir en lo que es de interés este fallo, cuando dice que de todo lo que dijo antes, que no importa, no debe inferirse que este poder de limitación o regulación, porque están hablando de los poderes de regulación estatal sobre de tipo económico, es ilimitado. Este es un principio básico, no hay ningún poder ilimitado dentro de un sistema constitucional. Y entonces dice, el poder de regular no es el poder de destruir. Y limitación no equivale a destrucción. Bajo la pretensión de regular tarifas y fletes, el Estado no puede exigir a un ferrocarril transportar personas o cosas sin remuneración. No puede, ni puede ese poder hacer eso que en derecho implica tomar la propiedad privada para un uso público sin justa compensación o sin debido proceso legal. La fórmula del debido proceso legal, los norteamericanos la usan para esto, que es
lo que nosotros llamamos razonabilidad, y ahora vamos a ver que está en el artículo 28 y en el 99, inciso 2. Pero nos sirve esta primera formulación. Si quieren, los norteamericanos en estos son más toscos en cuanto a su texto, porque no tienen solo esa enmienda 14, y entonces tiene todo un trabajo de interpretación de esa enmienda 14 a través de la Corte, y que ha venido muy de la mano de, no es casual este fallo que sea de 1886 y que después haya muchísimos fallos de interés para este tema de la Corte norteamericana ya entrado el siglo XX. Esto cobró importancia a partir de que el Estado, en los Estados Unidos y en el resto del mundo, pero en particular en Estados Unidos, cada vez empezó a intervenir más en la economía. Entonces, esas intervenciones económicas, que eran resistidas porque se entendía que afectaba la propiedad privada o la libertad de mercado, empezó a ser controlada a la luz del debido proceso sustantivo. ¿Alguna pregunta? En la Argentina tenemos este principio desde el comienzo, ¿está bien? Lo pueden encontrar en el Estatuto Provisional de 1811, lo van a encontrar en el proyecto de constitución de Juan Bautista Alberdi en el artículo 20, que es una fuente directa del artículo 28 actual, y en la Constitución Nacional. Acá tienen el debido proceso sustantivo, artículos 28 y 99, inciso 2, el 33 siempre viene bien, como bien dijo Patricio, creo que la clase pasada, por eso lo incorporé. Y el principio de legalidad, que está en el artículo 14, 17, perdón, en cuanto al principio de legalidad, el 18, 14 y 19, el principio de legalidad, el 17 también, y el 18 más el debido proceso objetivo referido al debido proceso de defensa en juicio. Bueno, vamos a pasar de largo como todo el hito, pero me interesa el Estatuto Provisional de 1811, para que vean cuál es la génesis de esto también en nuestro derecho, porque ¿por qué sirve? ¿Por qué les parece que puede ser útil que yo hable del Estatuto de 1811 en el 2021? Me encanta la historia, pero no importa eso, no es por eso. ¿Alguien tiene idea de por qué va a leer esto? ¿O por qué me va a escuchar y no va a estar viendo Infobae, o Página 12, o viendo un canal de YouTube, o TikTok? ¿Por qué les parece que puede servir a ver el Estatuto Provisional de 1811? Y quizás el actual tiene muchas bases de ese. Bien, sí. Y entonces, Lucila, ¿qué nos puede permitir? ¿Qué nos puede dar? Saber qué decía el Estatuto de 1811. Para comparar, bien. ¿Y qué más? Nos ayuda a tener base en nuestra propia constitución, porque sabemos de dónde provienen las ideas. Perfecto. Y eso les permite ir más allá del texto. ¿Está bien? Mientras ustedes más conozcan las fuentes, más van a poder pensar y más van a poder elaborar salidas para los casos concretos que tengan. Porque lo que ustedes necesitan al momento de resolver un problema, cuando sean abogados o abogadas, en cualquier función, ¿está bien?, judicial, administrativa, o tener un caso como abogado particular, que es a lo que me dedico yo, ustedes necesitan manejar los principios, las ideas. Con esas ideas van construyendo soluciones concretas. Entonces, se van a estar bañando, van a estar paseando al perro y se les van a ocurrir una idea vinculada a algo que leyeron o al estatuto. Pero esto viene para acá. Por eso les damos todo esto. ¿Está bien? Porque si se quedan con lo obvio, no pueden ir más allá. Se quedan ahí. Y entonces es una pared. ¿Qué decía el Estatuto Provisional de 1811? Artículo 1. Siendo la amovilidad de los que gobiernan
el obstáculo más poderoso contra las tentativas de la arbitrariedad y la tiranía, los vocales del gobierno se removerán alternativamente cada 6 meses, empezando por el menos antiguo, en el orden de nominación, debiendo turnar la presidencia en igual periodo por orden inverso. Vean esto, ¿está bien? Por ejemplo, con cómo se lleva esta idea, la idea de la que la amovilidad es un obstáculo para frenar la arbitrariedad y la tiranía. Piensen eso, por ejemplo, con cómo se lleva con la organización del Poder Judicial, con mandatos vitalicios. O cómo se lleva eso con la imposibilidad o la dificultad de controlar lo que hacen nuestros representantes y las limitaciones del voto. Todo el mundo discute hoy, por ejemplo, qué quiere decir lo que pasó el domingo, el resultado electoral. Y entonces todo el mundo discute si, no sé, influyó la economía, si no influyó la pandemia, si fue que la foto de Alberto Fernández, si es todo junto, si por qué se eligió, por qué para expresarse eligieron tal lista. El voto tiene limitaciones, porque uno pone una boleta y punto, o 2 boletas, o lo que sea, y ¿por qué votaste a Santoro, a Santilli, a Manes o a Milei? O por 7.000 millones de cosas. ¿Está bien? Entonces, por eso es tan importante las herramientas de participación y control de los funcionarios, esta idea de la movilidad. Entonces, ¿cuál es la idea? Frenar la arbitrariedad. Artículo 2. El gobierno no podrá resolver sobre los grandes asuntos del Estado que por su naturaleza tengan un influjo directo sobre la libertad y exigencia de las Provincias Unidas sin acuerdo expreso de la Asamblea General. Principio de legalidad. ¿Está bien? Para tomar una decisión sobre los grandes temas, tienen que consultar en la Asamblea General, donde estamos representados, supuestamente, por lo menos las Provincias Unidas. Y después el decreto de seguridad individual, que es parte del Estatuto Provisional, tiene 2 decretos, el de seguridad individual y el de imprenta. Ningún ciudadano puede ser penado ni expatriado sin que sin que preceda forma de proceso y sentencia legal. Bueno, de acá, esto se va a ver en casi todos los proyectos de constitución y constituciones que tuvo la Argentina. Vamos a saltar al artículo 20 del anteproyecto de constitución de Alberdi, porque en esto el constituyente argentino se separó de la Constitución norteamericana. La Constitución norteamericana no tenía un artículo 28, ¿está bien? Y esto viene de este artículo 20. Este artículo 20 de Alberdi decía: las leyes reglan el uso de estas garantías, o sea, los derechos, las garantías que establece la Constitución. Pero el Congreso no podrá dar ley que con ocasión de reglamentar o organizar su ejercicio, las disminuya, restrinja o adultere en su esencia. Esto de la esencia va a volver a aparecer en el 99, inciso 2, ex 86, inciso 2. ¿Y qué dice Alberdi? ¿Cuál es la idea? Dice, no basta que la Constitución contenga todas las libertades y garantías, no basta con que escribamos la mejor Constitución. Es necesario que contenga declaraciones formales que no se dará ley que con pretexto de organizar, reglamentar el ejercicio de esas libertades las anule o falsee. O sea, no es suficiente con decir, bueno, el Congreso reglamentará esto. Se puede conseguir una Constitución que abrace en su sanción todas las libertades imaginables, pero que, admitiendo la posibilidad de limitarlas por ley, o sea, que lo resuelva el Congreso, sugiriera ella misma el medio honesto y legal para faltar a todo lo que promete. Entonces, no es suficiente con que sea una ley. Hay cuestiones, y es donde choca y se tensiona la relación entre democracia y Constitución, hay cuestiones que no las puede tomar el Congreso, porque ya las decidió el constituyente. ¿Ven por qué Patricio dice que esta clase es el nexo entre lo que venimos viendo hasta ahora y lo que vamos a ver a partir de ahora? Entonces,
¿qué dice nuestra Constitución? El artículo 14. Todos los habitantes de la nación gozan de estos derechos conforme las leyes que reglamenten su ejercicio. O sea, las leyes van a decir cómo se gozan estos derechos. Vamos a pasar por alto el artículo 16, después lo tienen, y vamos a ir al artículo 28 y 99. ¿Qué dice nuestra Constitución? Dice, los principios, garantías y derechos son tres cosas distintas. Una cosa son los principios, otra cosa son las garantías, y otra cosa son los derechos. ¿Alguien sabe cuáles son los principios, cuáles son las garantías, cuáles son los derechos? Porque en general uno habla todo así, de corrido, la Constitución dice derechos, declaraciones y garantías, y entonces parece que todo lo mismo los primeros 43 artículos de la Constitución. ¿Alguien sabe? Las garantías por lo menos protegen los derechos, tengo entendido. Bien, Florencia, efectivamente, las garantías son el escudo de los derechos, no son los derechos. Las garantías son las formas, los instrumentos que tenemos para garantizar o defender los derechos. Los derechos son el reconocimiento o la imposición de facultades que nosotros podemos ejercer. Nosotros tenemos derecho a la vida, que implica que no nos maten, implica que tengamos acceso a un sistema de salud. Tenemos derecho a la propiedad privada, tenemos derecho a... no tenemos muchos derechos tampoco, más allá que dicen de todo. Tenemos derecho a reunión, derecho a asociación, bueno, derecho a aprender, de enseñar. Esos son los derechos. ¿Cómo se defienden? Con las garantías. Y los principios son los grandes, que muchas veces los derechos están en un lenguaje de principios, pero los principios son la fuente de los derechos y las garantías. Por ejemplo, nosotros tenemos una declaración de principios, ¿en dónde? En la Constitución. Tenemos varias. En el preámbulo, muy bien, Andrés. El preámbulo, si quieren, es una declaración de principios que uno lo lee, como muchas veces uno se salta el prólogo de un libro. Bueno, el preámbulo te da las primeras herramientas para saber de qué va lo que vas a leer. ¿Qué queremos hacer con esto? Queremos hacer esto. Queremos garantizar los derechos de todos, el bienestar, la defensa común, afianzar la justicia. Para eso hacemos todo esto. Entonces, vos cuando lees la Constitución, la tenés que leer con los anteojos del preámbulo, de esos principios. Cuando ves el artículo 16, vas a ver que tiene derechos y tiene principios, el principio de la igualdad. El principio del gobierno representativo, el principio federal, el principio democrático del artículo 36. ¿Bien? Son principios que nos ayudan a entender los derechos y las garantías y la parte orgánica. Entonces, son tres cosas distintas: los principios, las garantías y los derechos. Dice, ninguno de esos podrán ser, dice, reconocidos en los artículos anteriores. Acá exige interpretar. ¿Está bien? Y se ha interpretado, este artículo 28, de que no está hablando simplemente de los 27 artículos anteriores, sino que este principio se proyecta hacia toda la Constitución. Pero si uno hace una lectura, una interpretación literal del artículo 28, parecería que está hablando solo de los primeros 27 artículos y el preámbulo. ¿Está bien? Pero no lo lean así porque nunca se leyó así el artículo 28. Ustedes dirán, si nunca se leyó así, ¿para qué lo escribieron así? No estuve en 1853 ni en 1860 en ninguna de las reformas posteriores. Los principios, garantías y derechos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Y entonces vamos a tener ¿qué les parece que vamos a tener que interpretar acá? ¿Cuál es el concepto
más etéreo, más... ¿Cuál es la complicación del artículo 28? Que a su vez es una potencia del artículo 28. ¿Sería qué implica ser alterado? Perfecto. ¿Qué quiere decir alterado? ¿Qué quiere decir? Cuando vamos al 99, inciso 2, que es atribuciones del presidente de la Nación, dice: el presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. Inciso 2. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Con lo cual, la Constitución habla de espíritu de la ley, digo, cuando vemos originalismo, texto vivo, interpretación, bueno, esto tiene reconocimiento expreso literal en la Constitución, y de vuelta habla de alterar su espíritu. Antes decía alterar, y ahora habla de alterar su espíritu. ¿Qué quiere decir alterar? Por eso es importante ver qué pensaba Alberdi cuando escribió esto. ¿Está bien? Y esta idea de la esencia, que no aparece en el texto. No aparece en el artículo del artículo 28, ni tampoco en el 99, inciso 2. En lugar de esencia aparece la idea del espíritu, que tiene bastante parecido. Si quieren, pueden ser interpretados como sinónimos. Esta idea, que va a tener mucho reconocimiento, sobre todo en el derecho continental europeo, en particular en el derecho constitucional alemán, y luego todo lo que pasa en Alemania en general después se traduce en España, salvo la calidad de la liga, pero lo vamos a ver mucho en... ¿Y por qué es importante esto del derecho alemán? ¿Por qué coño va a ser importante lo del derecho alemán? Porque el derecho alemán tiene gran influencia sobre el derecho español tiene su influencia sobre el derecho latinoamericano y argentino, el derecho alemán y español tiene influencia en la jurisprudencia de un tribunal que se llama TED, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene influencia en lo que decide otro órgano que se llama la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque el Tratado Europeo de Derechos Humanos es bastante parecido, en algunas cosas, a la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, ambos tribunales dialogan y citan su jurisprudencia, ¿está bien? Con lo cual, la jurisprudencia del TED muchas veces puede ser aplicable y puede ser alegable por ustedes en un pleito, en un examen, para interpretar la Convención Americana y por tanto la Constitución Argentina, porque la Convención Americana es parte de la Constitución Argentina. Como verán, todo esto nos abre puertas para todos lados y amplía, por un lado, la brecha interpretativa y por otro lado, las objeciones al control judicial de constitucionalidad. Todo tiene que ver con todo. Bien. El debido proceso sustantivo en la Convención Americana. Artículo 1. Obligación de respetar los derechos. Los Estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica o de nacimiento o cualquier otra condición social. Este artículo a su vez se tiene que leer en conjunto con la jurisprudencia de la Corte Interamericana que interpreta esto y que de hecho ha interpretado, por ejemplo, que en toda otra condición social incluye al género. Artículo 29. Normas de interpretación. ¿Ven? La Convención Americana, que creo que esto lo dijimos en la clase de interpretación, tiene normas sobre cómo de criterios interpretativos. Entonces, ¿qué dice? Ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de permitir a alguno de los Estados partes, grupo o persona suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. Artículo 30. Alcance de las restricciones. Las restricciones permitidas de acuerdo con esta convención, que tiene jerarquía constitucional, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a las leyes que se dicten por razones de interés general y por el propósito para el cual han sido establecidos. Con lo cual, como verán, la Convención Americana, el artículo 30, no solo tiene principio de legalidad, sino que tiene criterios de principio de debido proceso sustancial. Y entonces se habla de interés general y propósito. Esto después fue interpretado por la Corte Interamericana.
Y acá vamos a empezar con la parte más dura, aplicable, todo esto es aplicable aunque no les parezca, de la clase. En la Argentina, debido a procesos sustantivos, lo van a encontrar en todos los libros como razonabilidad. La idea de debido a procesos sustantivos es una idea del derecho anglosajón. A mí me parece correcto porque permite, por un lado, dividir adjetivo y sustantivo, y porque el origen de esta idea viene de ahí. Pero en la jurisprudencia de la Corte, en los libros, hay básicamente, hay un autor muy viejo que se llama, que escribió un libro en la década del 40, del 50 sobre razonabilidad, debido proceso. Creo que era Linares Quintana, pero no quiero errarle con el autor. Estoy seguro que era Linares Quintana porque le encantaba escribir sobre ese tema. Pero lo van a ver como razonabilidad. La Corte, cuando adopta este término de razonabilidad, que no sale de ningún lado de la Constitución, ¿está bien? Lo hace porque es el término que también usa la Corte norteamericana. Ustedes saben, en el derecho, que es algo que si alguna vez hacen algún cursito o algo de derecho comparado, en el derecho anglosajón, la idea de razonabilidad es una idea fundamental. ¿Está bien? Les importa mucho a los anglosajones qué es lo razonable, y no tanto qué es lo justo. Hay una conexión entre razonabilidad y valor justicia muy importante dentro de la concepción anglosajona del derecho, del concepto de justicia. Y este concepto de razonabilidad también se utiliza como contrapartida de la arbitrariedad, que es lo que viene a tratar de evitar el principio de debido proceso. ¿Qué es lo contrario a lo arbitrario? Lo razonable. Y esto también tiene una fuente en la jurisprudencia de la Corte Argentina, que es la doctrina de la arbitrariedad de sentencia. De hecho, si ustedes ven todo el desarrollo sobre el principio de razonabilidad, va a aparecer después de que la Corte empieza a manejar en Rey versus Rocha en 1909 el concepto de arbitrariedad de sentencia. Es una construcción que viene en espejo, arbitrariedad de sentencia y razonabilidad. Esto, aunque la Constitución no utiliza la expresión razonabilidad, es el nombre que se ha elegido. Y entonces la Corte ha caracterizado a la sentencia arbitraria como aquella que no es consecuencia razonada y razonable de los hechos, prueba y derecho aplicable al caso. Esta es una de los caminos de por qué la Corte terminó en esta idea de razonabilidad. Y entonces aquello que es razonable es lo que está fundado en los hechos del caso y en el derecho aplicable. Cuando un juez falla sin tener en cuenta la prueba y el derecho, la decisión es arbitraria porque está fundada solo en su voluntad, no está fundada en la interpretación de la ley y de los hechos. Y eso es el arquetipo de decisión arbitraria que la Corte ha entendido después de un fallo que se llama Rey versus Rocha en 1909, que abre la instancia a la revisión por parte de la Corte por violación, y esto es lo importante, de la garantía del debido proceso. ¿Está bien? Cuando una sentencia es arbitraria, no hay garantía de juicio justo. Se violó la garantía de juicio justo. La garantía de juicio justo, el término de juicio justo es moderno, es de ahora, no lo van a encontrar en la jurisprudencia, pero sí el de debido proceso y de defensa en juicio. Bien, de vuelta, arbitrariedad es lo que se quiere evitar el poder arbitrario. Y acá tenemos que, inevitablemente tenemos que ir a leer jurisprudencia de la Corte Suprema. ¿Está bien? Y vamos a ver, a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, los distintos aspectos y las distintas formas e intensidades que adopta este principio de razonabilidad. Aunque todavía no está la filmina, les voy a ir adelantando. Hay algunos problemas con el tema de esta clase, el debido proceso, que parte
pueden ser confusiones respecto de los términos. Vamos a ver sobre todo 4 términos a lo largo de este tema, que nos va a acompañar todo el cuatrimestre, que quieren decir cosas a veces similares y a veces distintas. ¿Bien? Debido proceso sustancial es el gran título del capítulo del libro. Todo entra ahí. ¿Se entiende? Es el género. Y después va a venir la especie. Los distintos subtítulos del capítulo. Y entonces vamos a encontrar que en la jurisprudencia norteamericana y argentina, el debido proceso sustantivo se dio a llamar razonabilidad. Particularmente en la jurisprudencia argentina. En la jurisprudencia norteamericana se habla de debido proceso legal sustantivo, debido proceso legal a secas. ¿Está bien? La Corte Argentina habla de razonabilidad. Cuando vean eso en un fallo de la Corte Suprema Norteamericana, debido proceso o razonabilidad, se está hablando de lo mismo. ¿Bien? ¿Me siguen hasta acá? Los europeos, los alemanes, y después los españoles, y después el TED, y también la Corte Interamericana de Justicia, no hablan en general, o lo usan, pero cuando hablan de razonabilidad, están pensando en otro término que vamos a ver, que es proporcionalidad. Proporcionalidad es un término acuñado en el marco del derecho alemán, ¿está bien? Y es por un autor, además, que se llama Robert Alexy, es el mayor exponente sobre el tema. Y no quiere decir específicamente, puede ser, a veces lo usan como sinónimo de razonabilidad, y a veces lo usan como otra forma de analizar el debido proceso sustantivo. Denme bola en esta parte, porque después, si no, se van a hacer un matete y en el examen van a poner cualquier cosa. ¿Está bien? Entonces, la Corte Interamericana habla de proporcionalidad. A veces para decir lo mismo y a veces no. Pero en general, la mayoría tienen que estar despiertos y despiertas a ver si están diciendo lo mismo o están diciendo distinto. Cuando están diciendo lo mismo, que son las menos, lo vamos a ver. Y cuando están hablando de cosas diversas, el principio de proporcionalidad implica un análisis, si quieren, de razonabilidad, a veces utilizan la palabra razonabilidad, pero más fuerte, ¿está bien? Más estricto, vamos a ver. Y ahí empieza a funcionar el principio de razonabilidad como un criterio débil de control. Es más fácil pasar el examen de la razonabilidad. Imagínense que fueran cátedras distintas. Una es la de Nicolás y una de Patricio. La de Nicolás es más fácil, razonabilidad, se aprueba más fácil. La de Patricio es más difícil, proporcionalidad, requiere más, le tienen que escribir más. ¿Está bien? Y después van a encontrar otro término que está en esta línea de graduación de dificultad de pase del examen, que es el examen más difícil, que sería el examen que les tomaría Federico, que es el de escrutinio estricto. Cuando hablamos de escrutinio estricto hablamos de un examen muy difícil, que está emparentado con la proporcionalidad, pero que en realidad está jugando otro juego. Lo vamos a ver durante esta clase. Pero me interesa que empiecen a ver los conceptos y empiecen a... Que razonabilidad y proporcionalidad pueden estar hablando de lo mismo. En general, la Corte Argentina habla de razonabilidad y cuando habla de proporcionalidad está hablando de razonabilidad, pero a veces le pone pluses. Vamos a ver ahora en esta filmina. Hay como una razonabilidad plus y una plus plus, que en realidad parece proporcionalidad. Cuando habla la Corte Interamericana de proporcionalidad, está hablando de lo que la Corte Argentina es razonabilidad plus plus, es un grado mayor de dificultad. ¿Qué quiere decir grado mayor de dificultad? Que la decisión estatal va a estar ok con la Constitución más fácilmente si se aplica razonabilidad. Si aplico proporcionalidad, es más difícil que la norma pase el test de constitucionalidad. Y si aplico escrutinio estricto, seguro que no pasa. ¿Está bien? De eso estoy hablando. ¿Cuál es el control? A mayor razonabilidad proporcional al escrutinio estricto, el juez se va a poner más duro. Y la tensión entre democracia y constitución va a incrementar. ¿Está bien? Ahora lo vamos a ver. Pero más o menos me entienden algo o no me entienden nada de lo que estoy diciendo.
entienden nada, también está bien. Vamos a la jurisprudencia de la Corte para que lo vean en vivo. Bien. Como verán, hay la razonabilidad en los términos de la Corte, quiere decir distintas cosas a su vez. Puede estar hablando de una adecuación de medios afines, que ahora vamos a explorar bien qué quiere decir. Puede referir, además de la adecuación medio afín, a un análisis crítico del nexo de causalidad entre el medio y el fin. Yo sé que no van a entender nada de lo que estoy hablando, pero ahora lo van a entender. Puede hablar, haciéndole un plus, de si el medio es el mejor medio, o hay medios mejores para llegar a ese fin. Y después vamos a llegar al otro tipo de escrutinio, que es el escrutinio estricto, con las categorías sospechosas. La Corte, todo esto a veces le dice razonabilidad. ¿Está bien? A veces habla de escrutinio estricto, a veces habla de razonabilidad, a veces habla de proporcionalidad. Es muy confusa la jurisprudencia de la Corte, no nos ayuda en esto para que ustedes lo delimiten bien. Por eso yo les tengo que hacer la advertencia, porque no es que yo soy un turro que quiero ser confuso, sino que cuando lo van a leer y si no tienen esto presente se pueden equivocar. Bien. La razonabilidad, históricamente, quiso decir esto. Adecuación medio afín. Es el examen más débil de constitucionalidad posible. Es muy fácil pasar este examen. Y es el criterio clásico utilizado por la Corte Suprema, les diría, es el rey, el emperador, hasta 1984. Hasta el 10 de diciembre de 1983. Con la Corte Suprema del nuevo periodo constitucional, democrático, que aún tenemos con todas sus falencias y problemas, la Corte empezó a cambiar esto, pero hasta el 83 siempre aplicó esto, medios y fines. A veces medio mentiroso, porque decía que aplicaba esto y aplicaba algo más plus, pero vamos a dejarlo por ahí por ahora. Entonces, este es el criterio clásico. ¿Y en qué consiste? Tiene dos pasos. Cuando vamos a ir viendo, después se van agregando pasos. Es como esos restaurantes chetos de Palermo, que son la comida en 7 pasos, que al final te cagaste de hambre igual, comiste 7 platos y no comiste nada. Bueno, esto es igual. La razonabilidad es de 2 pasos. Es más tipo, mamá, la abuela, comes un buen plato, y después el postre, y ya se acabó. ¿En qué consiste? Primero, acá lo primero que hay que ver es que lo que está pensando este sistema es que las normas, los actos de gobierno tienen fines, se proponen algo. Y para proponerse ese fin, eligen un medio, una forma de hacerlo. Entonces, cuando el gobierno nacional decretó la cuarentena ya en marzo del 2020, tenía un propósito: frenar la cantidad de contagios, posibilitar que el sistema de salud no colapse, construir nuevos hospitales, dotar de más camas de internación, más respiradores, bueno, todo lo que ustedes ya saben, filminas, etcétera, 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 etcétera. Bien, tenía un propósito. Si quieren, para ponerlo fácil, garantizar la salud de la población. ¿Está bien? Y tenía un medio, ¿cuál es? Las restricciones a la circulación. ¿Lo ven? ¿Estoy siendo más claro ahora? Bueno, el examen de razonabilidad presupone esto, que los actos, propone que los actos son racionales, ¿no? Porque tienen un fin y un medio. O sea, yo quiero hacer algo, quiero ir hasta la facultad, entonces agarro el auto, me tomo el subte, me tomo un colectivo, me tomo un taxi y voy a la facultad. Me tomé el taxi, o me subí al auto, o el subte, para llegar a un fin, ir a la facultad. Eso es lo que hacíamos antes, aunque a ustedes no les parezca. Creo que ya el cuatrimestre que viene lo voy a volver a hacer, me parece.
Entonces, ¿en qué consiste este criterio? En primero analizar si el fin está prohibido por la Constitución. Y acá escuchen bien, es si el fin está prohibido, no si está permitido. ¿El fin está prohibido? O sea, la Constitución dice que esto yo no lo puedo hacer. Entonces, por ejemplo, la Constitución dice a veces que no se puede hacer. No se puede tener esclavos, no se puede pena de muerte, no se puede torturar. Si quieren, serían como 3 cosas claras que dice la Constitución. Más allá de si eso se cumple. También sobre todo el tema de tortura, no se cumple. ¿Me siguen hasta acá? Si yo saco una ley que dice que vamos a torturar a la gente, que vamos a esclavizar a los blancos de anteojitos con cara de nerd, o que vamos a o que vamos a matar a los que crucen luz roja el semáforo, ¿está bien? Esos fines están prohibidos por la Constitución, están prohibidos por el ordenamiento. No puedo llevar adelante ese fin. Por ejemplo, discriminar. Vimos recién, la Convención Americana, artículo 1, impide la discriminación por razones de raza. Entonces yo no puedo tomar una decisión de decir, le voy a dar a los que sean blancos, le voy a permitir tomar el subte. A los que sean negros no van a poder tomar el subte. Ese es un fin prohibido. La norma ya no es razonable. Ahora, no hay tantas cosas prohibidas en la Constitución. En general, de hecho vimos en la clase de interpretación, principios, derechos, la brecha interpretativa. En general no está prohibido por la Constitución las cosas, salvo lo que nos parece muy, muy grave. ¿Está bien? El resto no está prohibido. Entonces, por ejemplo, y en general además los fines de los actos se verbalizan, se explican de maneras piolas. Derecho a la salud, derecho a, no sé, a la vida, ¿está bien? Prohibición del aborto. No te dicen, queremos que se mueran todas las madres, no, te dicen, quiero proteger la vida de la persona por nacer. Entonces, y el fin no se encuentra prohibido. No está prohibido garantizar la vida a la persona por nacer. ¿Me explico? Con lo cual, va a ser muy importante cómo se explicita el fin de la norma. Eso va a estar a veces en el articulado de una norma, o a veces en los considerandos, en los fundamentos del proyecto. ¿Está bien? Desde ya, no pueden quedarse con lo que dice la norma. Pues yo puedo decir, por ejemplo, que quiero que esta ley es a favor de los niños, pero en realidad les estoy quitando el comedor en el colegio, y bueno, el fin es quitarme el comedor en el colegio, no es proteger a los niños. ¿Está bien? Pero, volviendo, me fui un poco por las ramas, para irnos al break prometido, lo primero es ver si el fin de la norma se encuentra prohibido. Si no está prohibido expresamente, pasa este primer análisis. ¿Me siguen? ¿Cuál es el segundo paso? Bueno, a ver, si existe una relación entre el fin y el medio elegido. Entonces, por ejemplo, tengo, no sé, un virus que se transmite como el COVID, que se transmite por el contacto entre las personas. Entonces, el fin es parar los contagios. Y bueno, el medio es evitar el contacto entre personas. Entonces, se disponen las medidas de aislamiento social o físico, o de distancia, o como le quieran llamar. ¿Está bien? Entonces, hay una relación funcional entre el medio y el fin. El medio tiene relación con el fin. ¿Me explico? No es una locura, no es que no tiene nada que ver, no es que yo quiero evitar la propagación del virus, entonces dispongo que hay que levantarse a las 6 de la mañana. Y nada más. ¿Qué tiene que ver eso? No tiene nada que ver. No es razonable, no hay relación de funcionalidad entre el medio y el fin. Yo quiero recibirme de abogado, entonces me anoto a hacer un curso de cocina. No
estás loco, ¿está bien? No tiene sentido, no tiene lógica lo que estás haciendo. Si vos querés ser abogado, tenés que anotarte en alguna facultad de abogacía. Y entonces tiene relación lo que estás haciendo con lo que querés obtener. La Corte estableció, esto viene dado con una doctrina que a la luz de la tensión de democracia y constitución puede ser muy aceptada, ¿está bien? Porque es una posición democrática. En general la Corte lo ha hecho para ser deferente a los poderes políticos, no porque le interese la democracia, pero tiene una lectura democrática interesante, de que es que además se va a autolimitar en el análisis. Yo no voy a meterme en el mérito, oportunidad o conveniencia de la decisión. O sea, si está bien o mal, si es oportuna, no me voy a meter, eso es un tema político, democrático. Entonces, no voy a revisar el medio ni el fin, si está bien. Lo único que voy a fijar es si está prohibido y si tiene una relación de funcionalidad, si tiene sentido el medio respecto al fin. Puesto en términos como entendía la igualdad la Corte hace no mucho tiempo, que los hombres y las mujeres tenían distintas aptitudes, ¿está bien? Y por lo tanto debían ser tratados diferentes. Entonces, bueno, un medio era que vayan a colegios distintos. ¿Tiene sentido para que tratarlas distintos? Sí. Entonces pasa el test. Una vez que entendemos que eso es discriminación, ya el análisis se para en la finalidad. Pero el medio tiene relación con el fin. ¿Se entiende la diferencia entre el análisis del fin, si está prohibido, y después evaluar la relación entre medio y fin? La evaluación simplemente de que el medio tenga relación con el fin es un criterio muy débil. Es muy fácil pasar este test. Salvo que el legislador sea un imbécil o esté totalmente demente, lo que haga va a tener relación con el fin que está buscando. Con lo cual, este test de razonabilidad, la razonabilidad así entendida, es un test que se utiliza para ser deferente de la decisión del Congreso en este caso. ¿Por qué? Porque no se mete a analizar la sustancia de nada, solo si está prohibido y si tiene relación. No está en el análisis, no aparecen los derechos en ningún lugar, salvo en si el fin está prohibido. Pero en la relación medio-fin no hay derechos, no veo la Constitución, simplemente me fijo si es razonable. ¿Me siguen? ¿Pato, querés decir algo? Este es el test que se aplica hoy a regulaciones de tipo económico. ¿Está bien? Cuando el Congreso establece, no sé, la especificación, el corralito, el plan Bonex, no sé, la doble indemnización, medidas de protección para la población más débil, o lo que sea, el criterio que se aplica cuando se están hablando, cuando se está reglamentando el derecho de propiedad del artículo 17, se aplica este criterio. ¿Está bien? Que es el de medio fin. Eso se aplica ahora. ¿Está bien? Y es el criterio que se aplicó para todos los derechos hasta el 83. ¿Sí, Patricio? Este criterio también se está utilizando ahora, o algo muy parecido quizás, o se está empezando a utilizar para casos que involucran a las provincias. Rosati, Maqueda, están utilizando este test muy débil, diciendo algo así como, lo que tenemos que hacer es, bueno, a ver, las provincias están actuando dentro de una competencia propia, más o menos concurrente. Ah, bueno, sí. ¿Están haciendo algo que esté expresamente prohibido por la Constitución? No. Bueno, entonces las provincias tienen un margen de apreciación para implementar sus políticas sin intromisión de la Corte Suprema o de
el Estado Nacional. Y podemos ver que puede haber buenos argumentos o también argumentos críticos a esta posición respecto de Contralor de la Corte Suprema respecto a estas medidas estatales. Nicolás ahí mencionó que puede haber una justificación democrática, de deferencia democrática, pero también asume una posición muy débil de control sobre los derechos constitucionales. Lo vamos a ir viendo también en la clase de federalismo, obviamente, pero prender ahí una lamparita y decir, esto es lo que se está utilizando actualmente para las relaciones entre provincias y Corte Suprema. Muy claramente también se ve en el caso de la Ciudad de Buenos Aires respecto a las escuelas, cuando se discutió si las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires podían o no estar abiertas. Muy bien, Pato, muy buena. Es un test que en general fue muy criticado siempre por el progresismo jurídico, porque te deja, te entrega al poder político, por decir así, pero también tiene una faz muy democrática en cuanto a no me voy a meter ahí. Yo creo que, qué sé yo, la faz de Patricio contramayoritaria, cuadroniana, le gusta ese criterio. Pero tengan en cuenta que la Corte siempre lo ha usado para ser deferente, ¿está bien? No le ha preocupado ser democrático. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño descanso, un largo descanso hasta el 45, ¿está bien? Para seguir viendo cómo esto es en la jurisprudencia, viendo el principio de proporcionalidad, los distintos tipos de razonabilidad plus y plus plus, y escrutinio estricto. Así que tomen algo, vayan al baño, y 45 nos volvemos a encontrar.